Parte 1. Cuando el universo responde. Caminas por la calle, pensando en alguien con quien no hablas desde hace años. Y justo en ese momento, tu teléfono vibra. Es esa persona. Te detienes en seco. Se te eriza la piel. Miras a tu alrededor, como si el universo estuviera jugando contigo. Pero, en el fondo, algo te dice que no es casualidad. Algo se ha alineado. Experiencias como esta son más comunes de lo que imaginas. Nos sorprenden, desafían toda lógica y nos dejan preguntándonos si la realidad es realmente como la entendemos. La mayoría las descarta como simples coincidencias. Otras personas las interpretan como señales. Pero cada vez más investigadores, pensadores y buscadores espirituales están considerando una idea audaz. Tal vez, detrás de esos momentos, haya un fenómeno real, observable, uno que revela algo profundo sobre la conciencia, la intención y la estructura oculta del universo. Eso es la sincronicidad, un término acuñado por el psicólogo suizo Carl Jung. Se refiere a coincidencias significativas, que no tienen una causa aparente, pero que se sienten profundamente conectadas. Y cuanto más empiezas a notarlas, más parecen multiplicarse. Una canción suena en la radio, reflejando exactamente tu estado de ánimo. Un libro se cae del estante y contiene justo la respuesta a una pregunta que no habías expresado en voz alta. Un desconocido dice exactamente la misma frase que resonaba en tu mente unos segundos antes. La sincronicidad no solo desafía nuestra comprensión de causa y efecto, sugiere algo aún más profundo, que la realidad podría ser más sensible, más participativa y más inteligente de lo que jamás nos enseñaron. En este video, no te vamos a hablar con frases vacías, ni espiritualidad sin fundamento. Vamos a explorar la sincronicidad desde múltiples ángulos: psicología, neurociencia, teoría cuántica y ciencia de sistemas. Vamos a desentrañar qué está ocurriendo bajo la superficie cuando tus pensamientos y tu mundo parecen alinearse. ¿Está tu mente moldeando tu realidad? ¿Tu atención activa patrones invisibles? Existen mecanismos, tanto cognitivos como cósmicos, que expliquen estos eventos. Esto es lo que puedes esperar. Comenzaremos aclarando qué es realmente la sincronicidad y cómo se diferencia del simple azar. Luego exploraremos cómo tu mente actúa como una máquina detectora de patrones, buscando significado y conexión en medio del caos. Después, nos sumergiremos en el reino cuántico para examinar si el comportamiento de la materia y de la realidad misma podría estar influenciado por tu conciencia. Veremos cómo tus emociones y pensamientos enfocados pueden tener efectos medibles sobre los sistemas físicos. Exploraremos la práctica de la manifestación y su posible relación con la sincronicidad. Finalmente, hablaremos de cómo puedes cultivar este estado en tu vida, no a través de supersticiones, sino mediante conciencia, intención y alineación mental. La sincronicidad no es magia, no es suerte, no es fantasía. Podría ser una de las fuerzas más subestimadas que influyen en tu vida cada día. Y al terminar este video, podrías ver el mundo que te rodea y tu papel en él, de una forma que transforme por completo tu manera de vivir la realidad. Así que quédate con nosotras, porque todo eso que creías que era simple coincidencia, podría ser muchísimo más. Parte 2. El significado detrás de la coincidencia. Comencemos por el principio. ¿Qué hay realmente detrás de lo que llamamos coincidencia? A lo largo de la historia, los seres humanos han notado patrones en la naturaleza, en el comportamiento, en el azar. Pero no todos los patrones son puramente matemáticos. Algunos parecen llevar mensajes. Carl Jung describió este fenómeno no como causalidad, sino como una conexión con sentido. Un momento en que los eventos se alinean de forma tan precisa que parecen deliberados, incluso si no hay un vínculo físico entre ellos. A eso lo llamó sincronicidad. Y no estamos hablando de supersticiones, ni pensamiento mágico. Jung era un psiquiatra profundamente analítico.
Observó que sus pacientes experimentaban coincidencias cargadas de significado en momentos de transformación interna. Pensaban algo, y el mundo exterior lo reflejaba con una exactitud sorprendente. Para Jung, esto no eran casualidades, eran señales de una realidad más profunda, donde la psique y la materia se entrelazan. Pensemos en esto. Por un lado, tenemos la coincidencia, dos o más eventos, que ocurren al mismo tiempo sin conexión aparente. Como encontrarte con alguien conocido en una ciudad donde ninguno de los dos vive. Poco probable, sí, pero estadísticamente posible. Ahora, contrastemos eso con la sincronicidad. Aquí los eventos no solo son raros, son significativos, emocional o psicológicamente resonantes para ti. No solo lo notas, lo sientes. Es como si la realidad hubiera respondido a tu estado interno. Y ahí está la diferencia clave. La coincidencia es fría, impersonal, pero la sincronicidad es cálida, casi íntima, te involucra. No eres solo espectadora, eres parte de un diálogo con el mundo. Pero, ¿de dónde viene ese significado? ¿Es algo que tu mente proyecta sobre el ruido del mundo? ¿O es algo que realmente está presente en la estructura de los eventos? Para entenderlo, tenemos que mirar hacia la teoría de sistemas. Parte 3. El universo como sistema vivo. En el pensamiento sistémico, nada existe de manera aislada. Todo forma parte de una red interconectada, un ecosistema, un patrón climático, un cerebro humano. Todos son sistemas complejos, donde pequeños cambios en una parte pueden producir efectos enormes en todo el conjunto. Los bucles de retroalimentación, la interdependencia y los patrones emergentes son características de estos sistemas. Cuando empiezas a ver el universo no como una máquina, sino como un sistema vivo, fluido, dinámico, sensible a la influencia, la sincronicidad deja de parecer extraña. Comienza a tener sentido. Así como una bandada de pájaros se mueve en perfecta coordinación sin un líder, o tu cuerpo regula millones de funciones sin que tú lo pienses. Del mismo modo, los eventos en tu vida pueden alinearse siguiendo principios de organización más profundos. Desde esta perspectiva, la realidad no es un escenario pasivo, es receptiva, tiene estructura, tiene inteligencia, y esa inteligencia se puede percibir si tu mente está sintonizada con ella. Vamos más allá. La teoría del caos demuestra que incluso los sistemas más impredecibles pueden tener un orden oculto. Piensa en el clima. Caótico, sí, pero basado en patrones. O los fractales, complejos al infinito, pero generados por reglas matemáticas simples. Esto sugiere que lo que parece aleatorio podría, en realidad, ser parte de un orden invisible. La sincronicidad sería entonces una expresión de ese orden oculto, una interfaz entre tu estado interno y el sistema externo en el que estás inmersa. Cuando tus pensamientos, emociones o energía se alinean con ciertas condiciones dentro de ese sistema, los eventos pueden desplegarse de formas que se sienten orquestadas. Y aquí hay algo crucial. La sincronicidad suele aparecer en momentos de intensidad emocional, decisiones importantes o crisis personales, y eso no es una casualidad. Cuando tu paisaje interior cambia, ya sea por intención, estrés o conciencia, esa energía podría expandirse, influyendo sutilmente en cómo se organizan las circunstancias externas. Parte 4. Tu mente como radar de patrones. Ahora que entendemos que la sincronicidad puede ser una expresión de un orden invisible, la siguiente pregunta es, ¿cómo detecta tu mente estos patrones? ¿Qué mecanismo interno te permite percibir esas conexiones que otras personas podrían pasar por alto? La respuesta comienza aquí. Tu cerebro no es un receptor pasivo, es un sistema dinámico, diseñado para buscar patrones, conexiones y significado, incluso cuando estos no son obvios. Desde tiempos ancestrales, esta habilidad fue esencial para la supervivencia. Reconocer rostros,
seguir rastros de animales, detectar señales mínimas en el entorno. Pero ese mismo mecanismo también puede ser el que hoy te permite experimentar sincronicidad. La mente humana está construida para encontrar orden en el caos, ya sea al unir estrellas en constelaciones o al escuchar palabras familiares en ruidos aleatorios. Esa necesidad de darle sentido al mundo es una función fundamental de la conciencia. En neurociencia, a esto se le llama reconocimiento de patrones. Y no se limita a lo visual o lo auditivo. También aplica a pensamientos, emociones, recuerdos y a eventos externos. En el centro de este proceso hay una estructura cerebral clave, el sistema de activación reticular, o RAS, por sus siglas en inglés. Piensa en el RAS como un filtro personal. Cada segundo, millones de estímulos bombardean tus sentidos. El RAS decide qué información entra a tu conciencia y qué se queda fuera. Sin este sistema, estarías completamente saturada. Y lo más fascinante es esto. El RAS no filtra según lo importante. Filtra según en qué estás enfocada. ¿Alguna vez pensaste en comprar un coche y de repente empiezas a ver ese modelo en todas partes? No es que haya más coches, es que tu atención cambió. Tu cerebro empezó a filtrar la realidad de forma distinta. Ahora, aplica esto a la sincronicidad. Cuando te enfocas en una pregunta, un deseo, una preocupación, tu sistema perceptivo empieza a seleccionar señales del entorno que están alineadas con ese foco interno, y eso crea la sensación de que el mundo te responde. Y en cierto modo, lo está haciendo. Las partículas pueden estar en múltiples estados al mismo tiempo. La información parece moverse más rápido que la luz, y la simple observación cambia el resultado. Sí, observar algo lo transforma. Esto se demostró en el famoso experimento de la doble rendija. En él, se disparan partículas, como electrones o fotones, hacia una pantalla a través de dos ranuras. Cuando no se observa el experimento, las partículas actúan como ondas, formando un patrón de interferencia. Pero cuando se mide o se observa, ese patrón desaparece. Las partículas cambian su comportamiento. Se comportan como si supieran que las están mirando. Este fenómeno se conoce como el efecto del observador y sugiere algo asombroso, que la conciencia podría tener un papel en la formación de la realidad. Puede ser que tu atención, tu mente, tu observación estén influyendo en lo que se manifiesta. Parte 9. Potencial cuántico y selección de realidades. En el mundo subatómico, las partículas no tienen ubicaciones fijas. Existen como ondas de probabilidad. Solo cuando son observadas, esa nube de posibilidades colapsa en una forma definida. Se manifiestan, se convierten en realidad. Esto implica que, a nivel fundamental, el universo no se basa en certezas, sino en potencial. Y ese potencial se vuelve real solo a través de la interacción. Ahora piensa, si el universo es un campo de posibilidades, y tu mente puede influir en qué posibilidad se colapsa, entonces, los momentos de sincronicidad podrían no ser azarosos. Podrían ser respuestas a tu enfoque, a tu energía, a tu atención. Aquí entra otro fenómeno poderoso, el entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas están entrelazadas, lo que le ocurre a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe. Cambias una, y la otra cambia al instante. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Y aunque dudó de ello, hoy está comprobado en numerosos experimentos. Esto nos muestra que la realidad no es completamente local, ni lineal. Hay conexiones invisibles que trascienden el tiempo y el espacio. Y aquí surge una pregunta radical. ¿Podrían las personas, lugares y eventos estar entrelazados también? ¿Podrían responder a tus pensamientos, emociones o intención? Algunos investigadores y físicos teóricos creen que sí. Proponen que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino una fuerza fundamental,
entretejida en el tejido del universo. Este cambio de perspectiva lo transforma todo. Ya no se trata de una mente dentro del cuerpo. Es el cuerpo dentro de un campo de conciencia, que podría extenderse más allá del tiempo y el espacio, conectándote con realidades, personas y futuros que todavía no comprendes del todo. Parte 10. Intención, corazón y frecuencia. Ya hemos hablado de cómo la observación influye en la realidad cuántica. Ahora es momento de llevar esta comprensión al plano personal. ¿Y si tus pensamientos no fueran solo pensamientos? ¿Y si fueran energía real, medible, que afecta tu cuerpo y tu entorno? Un pensamiento no es solo una idea, es un evento bioeléctrico. Cuando piensas, tus neuronas disparan impulsos. Esos impulsos generan campos electromagnéticos, activan hormonas, afectan órganos. En resumen, el pensamiento es energía, y la emoción también lo es. Tus emociones no son abstractas, son procesos fisiológicos que generan vibraciones medibles en tu sistema. Y esas vibraciones podrían ir más allá de tu piel. El Instituto HeartMath ha pasado décadas estudiando cómo los estados emocionales afectan la coherencia entre el corazón, el cerebro y el cuerpo. Descubrieron algo asombroso. Cuando experimentas gratitud, compasión o amor, tu ritmo cardíaco se vuelve más suave y armonioso. A eso lo llaman coherencia cardíaca. En ese estado, tu sistema nervioso se estabiliza, tu pensamiento se aclara y tu cuerpo entra en equilibrio. Pero hay más. Ese estado coherente emite un campo electromagnético, un campo que puede medirse varios metros más allá de tu cuerpo. Y ese campo cambia según cómo te sientes. Esto sugiere algo revolucionario. Tus emociones emiten una señal que podría interactuar con otras personas, con eventos, y tal vez con el campo mismo de la realidad. Parte 11. El pensamiento como transmisor y la emoción como carga. Ahora añade otra capa, la intención. Los experimentos con generadores de números aleatorios han demostrado que la intención humana puede influir, aunque sea sutilmente, en sistemas que deberían ser puramente caóticos. Personas enfocadas en estados de paz, orden o una imagen mental logran alterar la secuencia de números, más allá de lo que el azar permitiría. Prueba definitiva, aún no, pero indicios consistentes, sí. Y no olvidemos el efecto placebo. Cuando una persona cree que un tratamiento le hará bien, aunque sea una simple pastilla de azúcar, su cuerpo produce efectos reales. Disminuye el dolor, mejora la inflamación, los síntomas desaparecen. Eso es la mente modificando la biología. Es el pensamiento activando un resultado. Y aquí viene una clave poderosa. Si el pensamiento es la señal, la emoción es la carga. Una idea sin emoción es estática, pero cuando le añades sentimiento, se vuelve magnética. Esto no es poesía, es fisiología. Las emociones activan tu sistema nervioso autónomo, aumentan la actividad eléctrica en el corazón y el cerebro, liberan químicos como dopamina, oxitocina, cortisol. Todo eso condiciona tu percepción, tu comportamiento y lo que atraes. Parte 12. Frecuencia, resonancia y alineación. Si tus pensamientos emiten una señal y tus emociones cargan esa señal, entonces tu estado interno completo se convierte en una especie de transmisor. Y ese transmisor podría estar interactuando con un campo de potencial, un campo que responde, que refleja, que organiza. Esto no es magia, es alineación. Cuando tus pensamientos son claros, tus emociones están elevadas y tus acciones van en la misma dirección, entras en un estado de coherencia total, y desde ese estado, es mucho más probable que experimentes sincronicidad. ¿Por qué? Porque estás enviando una señal fuerte, precisa y constante. Y ese tipo de señal, como una frecuencia nítida, resuena con estructuras externas que están en la misma sintonía. Esto es resonancia. En los marcos metafísicos, todo vibra. Tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones. Todo emite frecuencias. La alegría, por ejemplo,
vibra alto, se siente liviana, expansiva. El miedo, en cambio, es denso, cerrado, pesado. Y esto no es solo metáfora. Se puede medir en ondas cerebrales, en ritmos cardíacos, en campos electromagnéticos. Entonces, cuando mantienes estados elevados, como amor, entusiasmo o claridad, entras en sintonía con frecuencias más altas de la realidad, frecuencias donde los eventos fluyen, donde las respuestas llegan, donde las sincronicidades son comunes. No es que el mundo cambie, es que tú coincides con un patrón que ya existe. Parte 13. Tú como antena cuántica. Imagina un diapasón. Si golpeas uno y hay otro cerca con la misma frecuencia, empieza a vibrar también, sin contacto, solo por resonancia. Así viaja la energía. Así se comunican los sistemas. Así ocurre la alineación. Ahora, llévalo a escala personal. Cuando tus pensamientos están enfocados, tus emociones son coherentes y tus creencias están alineadas, tú eres ese diapasón y empiezas a resonar con eventos, personas y oportunidades que vibran igual que tú. Y cuando esa resonancia se afina con precisión, ocurre la sincronicidad, una llamada inesperada, una puerta que se abre, una solución que aparece sin buscarla. Eso no es suerte, es señal, y esa señal viene de ti. Ahora, seamos claras, esto no significa que tú causes todo lo que ocurre. La realidad es un entramado complejo de influencias. No es una máquina que responde a tus órdenes. Pero tu señal importa, tu frecuencia importa. Tal vez el universo no obedece tus deseos, pero sí responde a tu alineación. Parte 14. Manifestación y la selección de realidades. Hablemos de la manifestación, no como fantasía, sino como proceso, no como algo esotérico, sino como una forma concreta de interactuar con el campo cuántico. Manifestar no es pedir, no es forzar, no es exigirle al universo que te dé lo que tú quieres. Manifestar es alinearte, es traer tu mundo interno, tus pensamientos, tus emociones, tus creencias, al mismo nivel vibratorio que el resultado que deseas vivir. Y cuando esa alineación es coherente, no estás creando algo desde cero. Estás acercándote a una versión de la realidad donde ese resultado ya existe. La ciencia lo respalda. Los estudios de neuroimagen muestran que el cerebro no distingue fácilmente entre lo que imaginas y lo que realmente sucede. Visualizar una acción activa las mismas áreas cerebrales que realizarla físicamente. Por eso los atletas, los cirujanos, los artistas visualizan, porque el cerebro entrena con la imagen. Cuando repites una visualización con claridad emocional, creas nuevos caminos neuronales. Estás entrenando tu subconsciente. Estás construyendo familiaridad con ese resultado. Y el subconsciente es quien dirige la mayoría de tus acciones, decisiones, gestos y tiempos. Cuando tu visión interna se vuelve familiar, tu sistema comienza a moverse hacia ella de forma natural. Menos resistencia, más precisión, más sincronicidad. Parte 15. Sintoniza tu frecuencia. No fuerces tu realidad. Pero no basta con imaginar. Tienes que sentir, porque el pensamiento es el plano, pero la emoción es el combustible. Un pensamiento sin emoción se queda en la mente, pero un pensamiento cargado de gratitud, amor, confianza, se graba en el cuerpo. Ese estado se llama coherencia, y la coherencia podría ser la clave de la manifestación. Y aquí entra algo aún más profundo. Algunas interpretaciones de la física cuántica sugieren que existen múltiples versiones de la realidad, coexistiendo en potencial. Cada decisión, cada emoción, cada elección, abre un camino. Esto implica que no estás creando un futuro desde la nada. Estás sintonizándote con un futuro que ya está vibrando. Tu enfoque, tu emoción y tu coherencia serían como un dial que sintoniza una emisora. No inventas la canción, solo te alineas con su frecuencia. Y aquí es donde la sincronicidad cobra vida. Porque cuando te estás alineando con una versión elevada de tu vida, empiezan a aparecer señales, frases repetidas,
mensajes exactos, personas precisas. Todo parece encajar con lo que sentías, pensabas o imaginabas. No es azar, es retroalimentación. El universo te está reflejando tu señal. Pero para que eso ocurra, tu sistema tiene que estar unificado. Si piensas una cosa, sientes otra y actúas en dirección opuesta. Hay ruido, no hay claridad, y sin claridad, no hay resonancia. Pero cuando tu mente imagina, tu corazón siente y tus pasos coinciden, la realidad responde, porque en ese momento no estás soñando el futuro, lo estás encarnando. Parte 15. Herramientas para alinear tu realidad. Existen herramientas que no solo fortalecen tu alineación, sino que la hacen vivencial. La primera es una técnica poderosa llamada scripting o guión futuro. ¿En qué consiste? Escribes tu vida ideal como si ya estuviera ocurriendo, no como un deseo, sino como un relato. Usas el presente, describes los detalles, eliges palabras que reflejen gratitud, claridad y certeza. Por ejemplo, me despierto llena de energía, siento paz en mi pecho. Las personas que me rodean son auténticas, los proyectos fluyen, me encuentro exactamente donde necesito estar. Este ejercicio no solo organiza tu mente, también ancla emocionalmente esa visión. Y el acto de escribirlo activa zonas cerebrales que fortalecen el compromiso interno. Te vuelves más coherente, y esa coherencia comienza a reflejarse en tu entorno. Otra herramienta clave es la visualización guiada o estructurada. No es soñar despierta, es una práctica deliberada. Visualizas tu escenario deseado, pero le sumas emoción, presencia corporal, respiración consciente. Repetirlo fortalece el puente entre tu mundo interno y tus acciones externas. Reprograma tu subconsciente para moverse con precisión hacia eso que ya reconoces como real, y como resultado, empiezas a actuar sin esfuerzo, a intuir caminos, a notar frases, señales, personas que parecen diseñadas para tu visión. Eso no es coincidencia, es la manifestación cuántica en acción. Parte 16. Alinear no reemplaza actuar, lo potencia. Es importante recordar algo. La alineación no reemplaza la acción, la refina, la vuelve más inteligente, más precisa, más potente. Ya no te desgastas empujando, no fuerzas el proceso, actúas con claridad. Y cuando eso ocurre, la sincronicidad hace lo que el esfuerzo no puede. Une puntos que tú sola no podrías unir. Acelera procesos, multiplica resultados. La alineación crea el campo, la acción lo atraviesa. Entonces, si alguna vez te has sentido estancada, si tus metas parecen lejanas, no empieces por forzar, empieza por frecuencia. Ajusta tus pensamientos, eleva tu emoción, y luego, actúa en armonía. Y lo que parecía inalcanzable, comienza a acercarse, porque ya no estás empujando desde la escasez, estás atrayendo desde la coincidencia vibratoria. Parte 17. El flujo, tu nuevo estado natural. ¿Has vivido alguna vez un momento en el que todo encajaba? Tus ideas eran claras, tu energía se sentía liviana y, sin esfuerzo, las oportunidades aparecían justo cuando las necesitabas. Ese es el estado de flujo. No es una emoción pasajera. No es simple inspiración. Es una condición fisiológica y mental muy específica, donde tu sistema nervioso, tu atención y tu intención están totalmente alineados con el presente. Y cuanto más entras en este estado, más sincronicidad experimentas. Porque el flujo no es estático, es un ritmo interno que se ajusta al compás del universo. Y cuando lo alcanzas, ya no tienes que forzar. Las cosas comienzan a suceder con una elegancia silenciosa, precisa, natural. Pero para vivir en ese estado, hay que entender su punto de partida, la claridad. No solo claridad sobre lo que quieres, sino sobre quién eres cuando lo deseas. Muchas personas persiguen resultados desde la tensión, desde el miedo, desde la carencia. Pero el flujo comienza cuando dejas de empujar
y empiezas a escuchar. Te preguntas, ¿qué me entusiasma de forma natural? ¿Dónde siento un llamado sin presión? ¿Qué decisión me da ligereza? Incluso si todavía hay incertidumbre. Esas preguntas sintonizan tu atención. Te conectan con caminos que resuenan contigo, incluso antes de que los entiendas completamente. Y ese es el entorno ideal para que florezca la sincronicidad. Porque el flujo no es pasividad, es respuesta, es diálogo con el momento presente. Parte 18. Señales de que estás en sincronía. ¿Cómo sabes que estás viviendo desde el flujo? Hay 4 señales claras. Primera, el tiempo cambia. Puede acelerarse o expandirse. Pierdes noción del reloj. Lo que tomaba horas, fluye en minutos. O un instante, se vuelve profundo. Esto ocurre porque tu cerebro entra en ondas alfa o teta, asociadas con intuición, creatividad y enfoque integrado. Segunda, las acciones fluyen sin esfuerzo. Tomas decisiones sin necesidad de sobrepensarlas. No estás controlando cada movimiento. Estás respondiendo a una inteligencia más grande. Tercera, paz interna con confianza profunda. No estás emocionalmente secuestrada. Hay una calma detrás de tus actos. Incluso en medio de lo desconocido, sientes que estás en el lugar correcto. Y cuarta, aumento de sincronicidades. Frases repetidas. Personas claves. Mensajes que parecen hechos para ti. Los patrones se vuelven tan obvios, tan precisos, que ya no puedes ignorarlos. Estas señales no son casualidad. Son datos energéticos. Indican que tu estado interno coincide con las condiciones externas. Y cuando eso ocurre con frecuencia, ya no estás buscando resultados. Estás alineándote con ellos.